Comencemos con las noticias. Luego de superar su techo de campaña electoral, el tribunal ha multado al Partido Libertad Democrática Renovada Líder con $100,000 y la imposibilidad de realizar campaña a lo largo de los 29 días que quedan para llegar a las elecciones del 6 de septiembre. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral determinó que el Partido Libertad Democrática Renovada Líder debe dejar de hacer campaña política debido a que rebasó el techo presupuestario de 52 millones de quetzales a que tenía derecho. Esta resolución se tomó luego que el auditor electoral Sergio Chinchilla informó que el líder se pasó del techo de campaña por 1.079.000 quetzales. Pero el TSE no solo se quedó en la prohibición al líder, sino le impuso una multa de unos 760.000 quetzales, es decir, $100,000 por haber incumplido la ley. El TSE no brindó conferencia de prensa, pues espera que la notificación le llegue a la organización política. Líder tiene el derecho de presentar recursos legales contra la decisión del tribunal y este debe decidir si se da con lugar o no. En tanto, mientras esto se resuelve, el partido no puede realizar ninguna campaña electoral. En el departamento de Chimaltenango, seguidores de Manuel Valdizón agreden a personas que manifestaban bajo el lema de "No te toca". Seguidores del partido líder agredieron a un grupo de jóvenes quienes con pancartas manifestaban su rechazo a Manuel Valdizón y apoyaban el trabajo de la CICIG. Todo sucedió cuando el candidato a la presidencia del líder realizó campaña electoral en Chimaltenango. Sus seguidores no soportaron que otros estuvieran en contra de su figura política y les quitaron las pancartas. El momento fue tenso. Uno de los jóvenes manifestantes narró lo sucedido. Nosotros manifestamos nuestro rechazo total como jóvenes hacia a esta dirigencia política. Lo penoso del caso es que gente de acá, de Comalapa, también nos agredió y también la seguridad que trae Manuel Valdizón, pues desenfundaron sus armas y nos intimidaron de esa forma. Y realmente nosotros pensamos, muchos de nosotros, que sí íbamos a ser víctimas de las balas que ellos estaban amenazando, ¿verdad? Pero afortunadamente pues no se llegó a eso, pero sí las agresiones físicas hacia mujeres y hacia nosotros como jóvenes. Pero no solo fueron los manifestantes los agredidos, también periodistas sufrieron de intimidaciones. Esta ocasión muy lamentable lo que pasó. Yo me acerqué igualmente con el grupo, pero estaba tomando fotos y videos y definitivamente me quisieron agredir físicamente y adicional me tiraron agua y le cayó a la cámara. Y sí es lamentable ver que realmente personas del mismo municipio agrediendo a sus mismos compatriotas, a la misma gente de acá. Entonces sí es lamentable ver de que cómo es eso que la gente quiere apoyar a alguien que en vez de dar la libertad de expresión quiere reprimir eso, porque lo que estábamos haciendo está en nuestro derecho y lo quisieron evitar. Entonces una reflexión a todas esas personas de que realmente conscientemente hagan su voto y no elijan solo por elegir o porque se les regalan algo, ¿verdad? Entonces lamentable lo que sucedió el día de hoy. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Pero los momentos de tensión en Chimaltenango no se circunscribieron a las denuncias. Hubo un hombre que incluso desenfundó su arma de fuego. Véalo. En medio de la agresión de los seguidores del líder, este individuo con pantalón negro y camisa blanca, de forma temeraria saca su pistola y la mantiene en su mano algunos segundos como listo para actuar. Inmediatamente, el individuo vuelve a ponerse el arma de fuego en el cincho del pantalón en la parte de atrás. No se sabe si el hombre es parte de la seguridad del candidato a la presidencia del líder Manuel Valdizón o es alguien que llegó al lugar armado. Lo peligroso es el hecho que el individuo saca la pistola de forma amenazadora y aunque no apuntó a nadie, pudo haber sucedido una tragedia.
usted más de media docena de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos la organización Justicia Ya, Guatemala Visible y Guate Activa, han pedido al Tribunal Supremo Electoral que aún no imprima las papeletas de votación hasta que los más de 70 candidatos resuelvan los señalamientos en su contra por corrupción. Además, las organizaciones demandan al TSE que revoque las inscripciones de aquellos candidatos cuya honorabilidad está en duda. Lo que estamos pidiendo es que no se manden a imprimir papeletas cuando todavía hay personas que después posiblemente los mismos trámites de ley van a revocarles la inscripción. Entonces no tenemos la certeza de ir a votar por en una papeleta donde aparecen personas que después se les va a revocar la inscripción. Lo que sucede es que si hay 76 candidatos a elección popular que todavía están pendientes de que se les revoque la inscripción, es muy peligroso que después, como dijo el magistrado Solórzano, vuelvan a reimprimir. Entonces caemos en el mismo juego. Entonces, ¿para qué van a volver a reimprimir unas papeletas si pueden darse un tiempo para poder limpiar los listados previamente? Los cuales todavía parecen aspirantes a puestos de elección popular con trámites pendientes. Solicitamos también que se haga cumplir la ley en lo relacionado al artículo 21, inciso G, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para que suspendan a los partidos políticos que sobrepasen el techo de campaña. Hay trámites con la Corte Suprema de Justicia que tienen que darle celeridad, pero el tribunal también tiene las facultades dentro de la ley y él puede hacer uso de esas facultades y no lo han hecho. Es momento de seguir con las noticias más importantes y he de contarle que ha aumentado a más de 1.000 el número de afectados por las torrenciales lluvias e inundaciones en el departamento de Izabal. Hay nuevos datos preliminares de personas afectadas en la aldea Sumash, Livingston y el Estor Izabal de la inundación provocada por las lluvias la madrugada de este jueves. Durante van pasando las horas, se está incrementando la situación de las familias damnificadas. Realmente estamos tratando de tener una certeza real, un aproximado de 1.000 personas damnificadas en el municipio del Estor. Creo que va a sobrepasar, al igual en el municipio de Livingston. Teníamos hasta el momento unas 600 personas con daños totales, algunas parciales. Pero ahorita, anoche mismo, como a eso de la 1 de la mañana, se me llamaba también por otras comunidades que creo que se sube el número de las personas que puedan estar damnificadas. Aún continúan desaparecidas, tenemos un número de 6, que son los datos que hemos tenido, son 3 menores y 3 adultos. El día de hoy pues aún tenemos ese mismo dato, solo tenemos ahorita la mala noticia que ya se encontró un cadáver que aún no sé si es femenino o masculino en el área de Sumash. Está inhabitable para donde está no tiene accesibilidad para irla a sacar y se va a hacer, ya se hizo las coordinaciones con el Ministerio Público y eso es lo que estamos viendo en este momento. Es una familia completa, está doña Gladys Choc, don Francisco, 2 hijos que él tiene, que es un niño de 4 años y una niña, doña Lilian de 22 años, y Vilma de 2 años, que aproximadamente son esa familia completa entre hermanos, cuñados y nueras, ¿verdad? Las autoridades también dieron a conocer que estarán solicitando el apoyo a empresarios y restaurantes de este puerto y del departamento de Izabal para que puedan aportar víveres, raciones familiares y otras ayudas. Desde Izabal, para Canal Antigua, reportó Carlos Cruz. Momento de presentarle pues la respuesta que se dio en la encuesta realizada por Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y Revista Contrapoder en cuanto a la popularidad del presidente. En la encuesta elaborada por Borges y Asociados a solicitud de Canal Antigua y la revista Contrapoder, también se preguntó a los encuestados sobre la imagen de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. En el caso del presidente de la República, hasta antes del 16 de abril de este año tenía una aceptación del 46.2%, pero luego que estalló el escándalo del caso La Línea, esa cifra se desplomó hasta casi tocar el suelo. Ahora su aceptación es del 14.8%, mientras que no le agrada al 78.1%.
En el caso de la exvicepresidenta del país, hasta antes del 16 de abril tenía una aceptación del 53.4%. Después del escándalo del caso La Línea y su posterior renuncia, Roxana Valdetti se ha convertido en el personaje que inspira más rechazo en la política nacional, con un 9.7% de aceptación, mientras que no le agrada al 80.4% de los encuestados. Vamos con las noticias. He de contarle que en Coatepeque se ha dado un paro del transporte público, esto por el problema de la extorsión. Pobladores de La Blanca son afectados por paro de transporte. Decenas de pobladores de La Blanca San Marcos son afectados desde el lunes último debido a que pilotos del transporte extraurbano que cubren la ruta hacia Coatepeque y Quetzaltenango suspendieran labores. Ahora los usuarios esperan algún medio para poder transportarse a sus hogares, ya que el pasaje últimamente ha incrementado a 15 quetzales. A esto también perjudican a los estudiantes que reciben clases en Coatepeque. Desde lo que es Tilapa hasta todas las colonias y aldeas de esta localidad, la falta del servicio de transporte Santa Lucía, que se conoce acá en el lugar. La Policía Nacional Civil informó que tiene algunas denuncias hechas por pilotos en las que indica que son víctimas de extorsión. Mismos omitieron más detalles sobre la posible extorsión sobre las camionetas y microbuses de transporte Santa Lucía. Mismos empresarios no brindaron información. Nosotros pues no podemos ni siquiera transportarnos, nuestros hijos no pueden ir a la escuela, y esto nos ha venido a afectar bastante, ya que hemos tenido que pagar más el precio del transporte en los que se conocen como tuk-tuks, y nos viene a afectar la economía, porque ya hasta el día de hoy pues ya son 4 días consecutivos que no contamos con el servicio de transporte de la línea que se conoce como Santa Lucía. Ahora, junto a los elementos de ejército, reforzaron la presencia policial con el objetivo de brindar seguridad a la población. Información de Coatepeque para Canal Antigua. En Quetzaltenango, ¿sabe usted? Un grupo de comadronas han criticado a los candidatos por no tener pues un plan para atraer y pues concientizar en cuanto a la capacitación de ellas como gremio. Comadronas de Quetzaltenango y Totonicapán se reunieron para escuchar las propuestas de candidatos a diputados por estos dos departamentos, quienes indicaron que la mayoría no tenía contemplado este tema dentro de su plan de trabajo. Y años que han pasado abuelas que no las han escuchado. Entonces nosotros somos la voz de toda la población de comadronas, y también como somos un ente de salud, pero no hemos sido reconocidos. Queremos a que nos reconozcan, que nos valoren, y que también nosotros seamos también puestos en conjunto y en trabajo con el Ministerio de Salud Pública. Pues favorables quizá los que ya nos tienen quizás en un plan de trabajo, pero los que no los tienen, pues yo digo, pues es hora que ellos implementen y que se agregaron que esperan que se agregue este tema de suma importancia, ya que algunas veces se han sentido discriminadas en los distintos hospitales del país. Los rechazos, más que todo, cuando nosotros llegamos siempre nos dicen que nosotros llevamos manipuladas ya a nuestros pacientes, pero no es eso, porque nosotros miramos que ellos están en alto riesgo, por eso los llevamos. Sí es una discriminación hacia las comadronas, porque nos alejan, nosotros llevamos a nuestros pacientes y nos dicen, déjenlo ahí, salgan, si ustedes no pueden atender, y cómo los traen. Desde la ciudad de Quetzaltenango, Wilson Leiva, Canal Antigua. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Bienvenidos a las 8:45, hoy día viernes estamos listos para presentarles a ustedes una discusión sobre los hechos más importantes de las últimas horas y los últimos días. Bienvenida Claudia Méndez Arriaza. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenida Carmen Ortiz. Buenas noches a todos también. Y bienvenido don Cristian Castillo. Muchísimas gracias, qué gusto compartir con ustedes. Muy bien, pues vamos a arrancar con el tema que se produjo ayer jueves al final de la tarde en el Hotel Vista Real. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y miembros de su junta directiva invitaron a los candidatos guatemaltecos a la presidencia a suscribir el acta de Chapultepec, que es un acta que describe, de acuerdo con todos los medios o la mayor parte de medios de comunicación del continente, un
una serie de principios, 10 principios básicos y fundamentales para establecer la libertad de expresión en la región, la libertad de prensa y por supuesto la responsabilidad de la prensa con su audiencia respectiva. De los 14 candidatos invitados, solo ese señor, cuyo nombre ve usted en pantalla en este momento, prefirió ausentarse. Ha dicho que tenía unos compromisos específicos en un cantón cercano a Santa Cruz del Quiché. Permaneció durante la noche del jueves en ese sitio, ha dicho el señor Manuel Valdizón, y no pudo llegar al acto de la firma del acuerdo de Chapultepec, pero hay que decir con toda franqueza que tampoco quiso hacerlo, por ejemplo, en la sede de la institución de la CIP en Miami, y no ofreció, digamos, otra ocasión en la que él hubiera podido firmar. No tenía que estar necesariamente presente en el acto. Entiendo que le fue ofrecida una oportunidad de que firmara, digamos, por ejemplo, en la sede de la CIP en Florida. El señor Valdizón prefirió no firmar y acudir al acto a un acto proselitista, a unas actividades proselitistas muy cerca de Santa Cruz del Quiché. Escuche usted lo que Sandra Torres, cada candidato tuvo algo así como 2 o 3 minutos para hablar. Escuche usted lo que Sandra Torres dijo, quien habló de último entre todos los candidatos. Vea lo que expresó ella anoche. Pero aprovecho para alertar a la CIP acerca de los riesgos y amenazas que hoy se está viviendo en Guatemala sobre estos sagrados derechos, por fuerzas políticas inescrupulosas que se han dedicado a intimidar a periodistas y medios de comunicación, así como la divulgación de campaña negra en contra de algunos candidatos, y quiero hacer público en contra de mi persona. Pero más allá de lo personal, me preocupa que el país esté en riesgo. Me preocupa que la libertad de prensa y la libertad de expresión hoy esté en riesgo. Esas mismas fuerzas oscuras han creado instrumentos paralelos de comunicación al servicio de sus intereses y en ataque a medios independientes. Y hablo específicamente del candidato que no vino hoy a este tan importante acto y que todos sabemos quién es. Ella se está refiriendo sin ningún empacho a Manuel Valdizón, la única persona que estuvo ausente ayer. Por cierto, Jimmy Morales tardó algo así como 40 minutos en llegar. ¿Cómo fue el discurso de Jimmy Morales? Contame. Fue breve, elocuente, sencillo, comprometido con la libertad de expresión. En general, todos los candidatos tuvieron un discurso de compromiso con la libertad de expresión. Algunos de ellos hicieron lo que se puede considerar reclamaciones o digamos, presentaron sus quejas. Por ejemplo, Miguel Ángel Sandoval, que se considera en buena medida excluido. Aníbal García, el otro candidato de la izquierda, que también habló de exclusión. Alejandro Yamatei habló también del uso del abuso de la libertad de expresión por parte de medios y de periodistas, pero todos en general, todos ofrecieron su respaldo y su compromiso para el respeto al libre ejercicio del periodismo. Suri Ríos citó a Nelson Mandela, por cierto. Miren, ¿por qué es importante un acto como el que se produjo el día de ayer en la ciudad de Guatemala? Pues es importante porque verdaderamente hay un clima de desconfianza y de sospecha en torno en concreto al candidato Manuel Valdizón, pero en general en la sociedad guatemalteca respecto de la intención de acallar periodistas y medios independientes. Escuchemos qué es lo que dice el peruano Gustavo Mome, quien es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Él proviene del diario La República de Lima, Perú. Tengo entendido que anunció que tenía algunos compromisos antelados, ha enviado una comunicación, entiendo, a la Sociedad Interamericana de Prensa expresando sus disculpas, pero digamos, en lo que a nosotros corresponde como sociedad es que vamos a estar atentos al devenir de las libertades acá en el país, ¿no? El Estado tiene la obligación de defender a los periodistas y de crear escenarios para el libre ejercicio de la profesión. Lo peor que pasa, lo peor que ocurre es la impunidad. La impunidad lo que está produciendo es que se vuelvan a repetir estos casos. Pero no solo está en manos de los estados y los gobiernos, nosotros tenemos una herramienta muy fuerte para combatir eso, y es que cuando asesinen un colega, lo que debemos hacer es recoger sus denuncias, porque lo que persiguen es silenciarlo. Y tenemos que decirles y responderles a todos muy claramente
de que cuando ellos asesinen a un periodista no van a silenciar la denuncia, van a multiplicarla. Muy bien, señores, eso es lo que ha dicho Gustavo Mome. El presidente de la CIP se ha referido en concreto a las excusas de Manuel Valdizón. Como les digo, Valdizón el día de hoy, viernes, ha hecho más explícitas esas excusas y ha dicho: yo he preferido estar con el pueblo en Santa Cruz del Quiché y no en la ciudad de Guatemala. Eso le ha dicho a los vecinos de aquel lugar y ha dicho que, bueno, no podía dividirse y estar en dos sitios al mismo tiempo. Ahora bien, la presencia en ese acto era una presencia de carácter nacional. No era no estar con el pueblo. Simplemente era un mensaje en el cual él manifestaba una posición no de cara a un espacio geográfico que sería la ciudad, sino de cara a un derecho humano de cualquier ciudadano del mundo. Así es. Y su ausencia es un gran mensaje. Eso yo creo que es un gran mensaje. Habla de la verdad de Manuel Valdizón, habla realmente de quién es él. Hemos visto cometer errores estratégicos uno tras otro a este señor y no ha tenido ningún pudor en hacer striptease delante de la ciudadanía cada vez que hace que comete este tipo de errores, ¿verdad? Finalmente lo que vamos viendo es si realmente es un demócrata o no es un demócrata. Tenemos que considerar que hay estudios serios, hay estudios sólidos. El informe de observación de amenazas e intimidaciones a periodistas de Cerigua da cuenta cómo la situación de vulnerabilidad de los periodistas va deteriorándose cada vez más en el país. Yo creo que tenemos que atender a eso. También tenemos que atender a otro factor sumamente importante y es, ya el señor Valdizón le declaró la guerra al señor Velázquez. Eventualmente podríamos pensar ante un triunfo, eventual triunfo del señor Valdizón, posiblemente la CICIG ya no continúe en el país. ¿Quiénes son los que ejercen esa labor de investigación, de denuncia en el país, de información a la ciudadanía? Los medios de comunicación. Es decir, una cuestión y una actitud está directamente atada a esta falta de apoyo y el no quererse comprometer. Y un pequeño dato a lo que Carmen dice. Imagino que Manuel Valdizón se siente muy contento con la encuesta que este grupo ha publicado encargada a Borja y Asociados. Así como él aprecia esos 35 puntos que casi duplican al segundo o tercer lugar, también debería prestarle atención a la credibilidad, a la confianza y al respeto que tienen ciertas instituciones ante esos mismos votantes que le dan el 35%. En primer lugar aparece la prensa. La preocupación de fondo que yo manifestaría es que la firma es un acto simbólico. Sí, así es. Sí. Un acto simbólico de compromiso con la democracia. Y la libre emisión del pensamiento y la libertad de expresión son pilares de la democracia en el mundo. Y entonces, ¿qué mensaje nos está dando anticipadamente con no asistir a una firma de esta importancia? Y el otro elemento que preocupa es cómo, además de los medios que la misma señora Sandra Torres planteaba, de los medios con los que cuenta, además es muy claro el control que ejerce sobre una red de cables en el interior de la República. Entonces, el no haber llegado a una firma de esta importancia lo que hace es ratificar que eventualmente en un gobierno presidido por él, la libertad de expresión estaría seriamente amenazada. Y un elemento más que también planteaba el secretario de la CIP, que el clima de tensión que hay en el país, el clima de incertidumbre política ha golpeado frontalmente a la prensa nacional, sobre todo a periodistas en el interior de la República. Así es. En este momento, más que nunca, era importante un compromiso de esta naturaleza, con no hacer ni hostigamientos ni persecuciones a quienes han facilitado la información para el despertar ciudadano que estamos viviendo. Yo veo, como dice Carmen, un error más del señor Valdizón, pero veo mucha certeza de parte suya respecto que ese voto rural en el que este tipo de eventos poco afectan o poco inciden, pues va a mantenerse leal a él y va a poder llegar a la primera y a la segunda vueltas en unas condiciones... Por eso no le importa lo que suceda en la ciudad. Pero es un problema que él debería comprender si pretende hacer gobierno, gobernar con factores tan relevantes como la Comisión Internacional contra la Impunidad, con una notoria sospecha hacia él, gobernar con una comunidad internacional muy incómoda frente a alguien que le adversa y que le está reclamando todo el tiempo que le quitan soberanía o autonomía, y gobernar también ante una prensa que se considere amenazada por su actitud,
en realidad no son condiciones idóneas para ningún gobernante, y menos en un país en el que ya más de 40.000, 60.000 personas las clases urbanas, clases han salido a las plazas. En contra también. Y es que ahora la comunicación ya no solo es de periodistas, es decir, el acto comunicacional es un acto que está democratizado en buena medida de la sociedad. Pues a través de las redes sociales, es más horizontal y al acceso de todos. Entonces el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, valga la redundancia, no es solamente el control a medios, sino que la expresión ciudadana sostiene la democracia sobre ese libre flujo de información. Justo en esos días, el día siguiente o el día anterior a la declaración de Chapultepec, circula a través del medio digital Soy 502 ese video que cubre la llegada de Manuel Valdizón a una aldea en San Marcos. No sé si Nica, Malacatán, San Marcos. Y lo digo por el comentario de Juan Luis. Valdizón se está orientando hacia ese votante, está ignorando las ciudades, los centros urbanos que le rechazan y está yendo al fondo de la Guatemala. Está completamente desconectado de lo que sucede acá. Pero, ¿cómo se nota que para ser un candidato presidencial se requeriría adoptar una cualidad, un carácter presidencial? No se es presidente únicamente de esos sectores, no se es líder únicamente de esos lugares, se debe ser líder a nivel y esa nacional. es la imagen que se debe tratar de vender en cualquier contienda electoral, es decir, venderme yo tal como soy ante la ciudadanía. Y si el presidente va a tener que representar la unidad nacional, entonces él demostrar aquellas cualidades personales que justamente presentarían o procurarían una sociedad integrada, pero hemos visto que definitivamente no le interesa. Vamos a ir a la pausa comercial en ese momento, volvemos dentro de muy poco para que Claudia nos presente un segmento sobre jueces y juzgados, justicia en términos generales. Gracias por acompañarnos y por favor no cambie usted de canal. De vuelta a las 8:45, hoy día viernes, se ha dado a conocer de parte del Tribunal Supremo Electoral una sanción de $100,000 como multa. Esa es la cifra, ¿verdad, señores? $100,000. $100,000 como multa y la orden de detener campaña al Partido Libertad Democrática Renovada, es la cosa, de Manuel Valdizón por haber sobrepasado el techo autorizado de campaña por parte del Tribunal Supremo Electoral. Lo que yo entiendo, pero por favor ayúdenme ustedes a entender o a salir del error. Lo que yo entiendo es que el señor Valdizón no puede hacer más actos de campaña como estos en los que le vemos repartiendo licuadoras, sillas de rueda, motocicletas, rifando motocicletas, radios, bolsas de comida, porque cualquier acto, el menor, supondría una transgresión a la orden que le está dando el Tribunal Supremo Electoral y se pondría en riesgo de ser suspendido definitivamente o anulado definitivamente. La ley no es muy clara en ese sentido. La ley lo que establece en el techo de campaña es que cede una cantidad de dinero por cada ciudadano empadronado al 31 de diciembre del año anterior y establece que es para gastos de campaña. Pero en este caso la pregunta de fondo sería, uno, ¿esa prohibición es para primera y segunda vuelta? Es decir, ya no va a poder hacer ningún tipo de actividad. O rige solo para primera vuelta. O rige solo para primera vuelta, porque como la ley no lo especifica, esa prohibición prácticamente le dejaría al partido líder sin poder hacer ninguna actividad que implique recursos, ni de aquí al 6 de septiembre, ni del 6 de septiembre a la segunda vuelta electoral. Excedió su techo de campaña. Y el mismo vocero del partido líder el día de ayer hacía público que ellos tenían un guardadito de alrededor de unos 12, 13 millones de quetzales para poder enfrentar el último mes. ¿Y qué pretenden? ¿Que no habían topado el techo de campaña? Esa es la defensa. No, sí. Basta ver nuevamente vuelvo al video porque el video es ilustrativo en muchos sentidos. ¿Cuánto cuestan esos 5 helicópteros que trasladan a los candidatos a diputados y al candidato a presidente? ¿Se está cuantificando eso? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, mantener esa escolta que le protege a él y quién la paga? Seguramente me dirán que sale del bolsillo de él, que son gastos privados. Pero son preguntas que nos atañen y son preguntas que él se encuentra en obligación de responder. Juan Luis decía,
me corrigen si estoy en lo correcto, está completamente en lo correcto, pero más bien la pregunta es, ¿va a cumplir líder con esto? ¿Y tiene el Tribunal Supremo Electoral los mecanismos para verificar que realmente se pone silencio a esa campaña? Sería mortal para líder el que se le prohíba invertir, porque la mayor parte de partidos políticos invierte la mayor parte de su presupuesto, el que ha guardado para la campaña, en la recta final. Y esto definitivamente, a la luz de los resultados de la encuesta, sí les perjudicaría bastante y sería motivo de preocupación. 5 semanas. Ahora bien, acá el tema está, esta sobregasto de campaña electoral únicamente está basado en los datos que de buena fe el partido político presenta al Tribunal Supremo Electoral. Eso para lo que Claudia decía. Porque no hay una acción auditora de parte del tribunal. Hay que fortalecer esas capacidades, porque es muy difícil contabilizar absolutamente el Tribunal Supremo todo. Electoral, a través de la auditoría, tiene que darle seguimiento al gasto en medios, digamos. Trata de hacerlo, pero ellos mismos han reconocido que tienen debilidades en eso y que confían mucho en la buena fe. ¿Qué fue lo que pasó también esta semana? El Tribunal Supremo Electoral desembolsa la otra parte del financiamiento público pendiente a los partidos políticos. Ahí sí yo creo que si un partido político ha demostrado estar infringiendo la ley permanentemente, se debió haber condicionado el entregar ese financiamiento al partido político y no entregárselo como que si hubiera cumplido como el resto de partidos sin ningún tipo de sanción. Y tampoco sería válido que descontaran de ese financiamiento lo que ellos se han pasado en el techo de campaña. Sin miedo a decirlo, tenemos un Tribunal Supremo Electoral tan tibio. Un Tribunal Supremo Electoral que generó tanta expectativa. Tibio, dices tú. Tibio, por supuesto. Bueno, ha impulsado algunas decisiones que son muy controversiales y que han sentado precedente. Claro, ya se generaron. Ahí están en pantalla, vean ustedes, esta es una infografía que presentó el diario Prensa Libre hoy viernes. Esta refleja el gasto de campaña ya elevado de parte del partido líder, rebasando por más de 1 millón de quetzales el gasto que le había sido aprobado. El tema acá es, don Juan Luis planteaba de fondo lo más complejo, digamos, que es la campaña de tierra. La campaña de tierra no tiene el tribunal ninguna capacidad. ¿Cómo se cuantifica? De poder siquiera revisarla, digamos. ¿Viste cuántos carros los trasladan? Y evidentemente, posiblemente se suspenda la campaña de aire, porque el tribunal en ese sentido tiene informes de los medios de cuánto pauta el partido líder, pero la campaña de tierra va a ser casi imposible, a menos que el tribunal despliegue una acción inédita en el país de un grupo de auditores que en tierra, digamos, en los mitines, etcétera, puedan desplegar toda una estrategia. Esas bolsas de comida que ofrece. Eso no es demasiado difícil. Cualquier aeronave que se levanta en territorio guatemalteco tiene que brindar información, un plan de vuelo a Aeronáutica Nacional. Una vez que se tiene ese plan de vuelo, se puede establecer perfectamente por medio de los inspectores del Tribunal Supremo a dónde se necesita movilizar a las personas más cercanas para que hagan ahí la inspectoría y para que realicen, por ejemplo, la contabilización de toldos, cantantes, costos de sonido, rifa de objetos, toda esa clase de cosas. Si tuviéramos un Tribunal Supremo Electoral, tiene razón Claudia, es tibio. Si tuviéramos un Tribunal Supremo Electoral con ganas verdaderamente de cuantificar la inversión en campaña, pero además es que ya nos lo dijo el señor Iván Velázquez de CICIG, buena parte del financiamiento de la campaña proviene de operaciones corruptas en el país o vinculadas a crimen organizado. ¿Por qué habríamos de permitir que esos fondos hagan presidente a alguien? Lo otro es que está siendo, como decía Claudia, muy tibio, en el sentido de que la demanda ha sido que aplique el artículo 21 de la ley y se cancela el partido político, porque ahí se establece esa posibilidad por transgredir las normas del financiamiento. Sin embargo, con este tipo de acciones el Tribunal Supremo está actuando como ese padre de familia que únicamente advierte al hijo. Que amenaza y amenaza. Te voy a pegar, te va a caer. Si sigues portando mal, te va a caer, te voy a sacar el cincho. Su tibieza no es únicamente con líder. Pero me parece que el mismo tribunal se sube la barda, digamos, es decir, él mismo al poner esta sanción se obliga a sí mismo a que si la transgreden, es que ahora sí, ellos mismos corren ese riesgo. Totalmente. Y Cristian tiene toda la razón. Si ahora el partido líder incumple con esto, ya no podría haber más tolerancia, ¿no? Es que ese es mi punto. ¿Quién va a verificar que se cumpla esa prohibición?
¿quién tiene cobertura en los 337 municipios, en las miles de aldeas? ¿Quién va a corroborar eso? El tribunal me parece que ahora asume la responsabilidad porque marca un precedente inédito en plantear una sanción por transgredir el techo de campaña. Nunca lo habíamos tenido en los 7 eventos anteriores. Ahora le toca tener la capacidad de fiscalizar de que esa suspensión sea efectiva y que se pase al siguiente nivel de sanción. En todo caso, el líder no cumpla con el otro factor a lo que Claudia decía que tenemos que tener presente ahora es que el nivel de denuncia ciudadana y de concientización ciudadana se ha elevado, y ahora afortunadamente a través de las redes sociales las personas están más dispuestas a enviar información, tomar fotografías, algo que puede ayudar al tribunal y documentar hechos, algo que puede ayudar al Tribunal Supremo Electoral. Está activo el Mirador Electoral, que también tiene una labor crearon una aplicación de seguimiento y monitoreo al proceso. Entonces yo creo que eso podría hacerse. Ahora, señores, si el tribunal le ordena al líder no gastar más, detener su campaña, a mí me parece que si realmente lo quieren hacer cumplir, lo ponen en un grave aprieto, y les explico por qué. En Guatemala, el día de las elecciones es crucial. Los partidos políticos tienen que trasladar a la población. En Livingston se alquilan todas las lanchas. En Puerto Barrios se pagan todos los botes, todas las lanchas, toda la posibilidad de trasladar a una persona. Las camionetas, los camiones, los pick-ups, todos son acaparados y se los disputan los partidos políticos para poder acarrear a sus votantes hacia los centros de votación. Aunque en Guatemala ahora hay también una descentralización de mesas de voto y se encuentran incluso en aldeas de gran población algunos centros electorales, lo cierto es que se necesita mantener con disciplina ese esfuerzo para garantizar que la gente termine votando por ti. Entonces yo sí creo que al líder le harían un gran daño si no le permiten gastar en el día de las elecciones. ¿Cuánto se gastan? ¿8 millones? Pero ¿10 millones de quetzales en movilizar personas? Yo creo que es el guardadito que dice Cristian, 13 millones, y 15 millones. Además de lo que ya se planteó en esta mesa, hay que pagar a los fiscales, porque la gente, los fiscales no llegan por ser creyentes del partido. La comida. La comida a los fiscales, todos los activistas, digamos, que están atentos a hacer el traslado de simpatizantes. Los gastos del día del día electoral son altísimos. A lo que podrían apelar, y es el tema de la ley nuevamente, y el tribunal deberá ser muy contundente en cómo interpreta la norma, es que la norma no aclara en qué entra dentro de los gastos de campaña electoral. Si solamente propaganda o si entra todo el tema de despliegue partidario, que me parece... Campaña de tierra, campaña de aire. Ahí está el gran reto del Tribunal Supremo Electoral, que él mismo solito se pone el reto. Ahora, yo tengo la duda acá. ¿Ustedes creen que esta medida pueda ser impugnable de alguna manera? Porque eso sería otra cuestión que habría que plantear. Es que hay que observar lo que ha sucedido últimamente entre Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Porque lo que te crea eso y te evidencia es el camino que se puede tomar ante cualquier decisión que toma el Tribunal Supremo Electoral. Se ha respetado la supremacía del tribunal. No se ha respetado, y lo que nos ha revelado la Corte de Constitucionalidad con su último fallo y la Corte Suprema de Justicia es que el Tribunal de Supremo no tiene Bueno, pero por ejemplo en el caso de Alfonso Portillo sí se lo respetaron. La Corte Suprema. Sí, pero te recuerdo que tampoco en el caso de la vicepresidenta Roxana Valdetti, cuando fue separada de la Secretaría General. No. En el caso de Suri no, e incluso la Corte de Constitucionalidad le elimina al Tribunal Supremo Electoral la personería o la legitimidad de plantear un amparo, de plantear una revisión. Prácticamente dejaron al Tribunal Supremo Electoral Pero yo ahí callado. sí tengo que decir que en el caso de Suri Ríos sí se vejaba un derecho constitucional. En el fondo estamos de acuerdo, pero en la forma que el Tribunal Supremo Electoral en términos procesales no se actuó bien. Pero la Corte de Constitucionalidad no puede rehuir una obligación suya como es velar por un derecho constitucional. Aunque hay una diferencia entre Suri Ríos y Alfonso Portillo, que es interpretación, y en este caso es aplicación de norma. La norma dice no se puede más del techo de campaña. Es decir, si la Corte Suprema de Justicia o Corte de Constitucionalidad fallaran a favor del partido, estarían yendo en contra de la norma y estarían legislando. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco, ahora sí, para ofrecerle ya ese segmento sobre jueces, magistrados y juzgados. Ya venimos.
Ya estamos de vuelta acá y voy a presentarles un segmento que he titulado Jueces juzgan a juzgadores. Parecen trabalenguas, pero te lo voy a decir como lo solía decir mi abuelita. Entre gitanos no se leen las manos. Hemos olvidado algunos de los casos que ha planteado CICIG y está cerca de cumplirse un año, por ejemplo, de aquella acusación que hizo contra el magistrado Eric Santiago de León. ¿Lo recuerdan ustedes quién es él? Pues ahí lo tienen en la fotografía y resumidamente le voy a decir, es el juzgador que a través de una tercera persona se acerca a una empresa que litigaba un problema en la magistratura que él integraba y le ofrece que por la módica cantidad de 6 o 9 cifras ellos le pueden reducir la multa a una de las empresas. Bien, ¿qué ha sucedido? Está prácticamente en el olvido, pero escuchen lo más paradójico de la situación. Adivinen quién debe controlar la investigación contra este juez Santiago de León. Pues bien, ahí la tienen ustedes. Es Marta Sierra de Stalin, justamente una juzgadora que es acusada por la CICIG de integrar una red, el bufete de la impunidad le llaman, y que está bajo sospecha de haber recibido una comisión, dinero, para dar una medida sustitutiva a ciertos acusados. El punto acá es que se ha preguntado y se ha dicho, lo hemos escuchado ya en el discurso, que la prueba de fuego de los casos de CICIG vienen sometiéndolos a estos juzgadores. Yo quiero transformar ese discurso y decir, no es la prueba de CICIG, es la prueba de nuestras instituciones, es la prueba del Estado de Guatemala. ¿Cómo reacciona el organismo judicial cuando se acusa a un juez de este tipo de hechos y le cae justamente a un juez que es acusado de hechos similares? Yo creo que se pone a prueba la República en el país. Realmente la República está en este momento ante la mayor prueba desde 1983, porque el elemento de fondo es que ha habido entre los abogados una solidaridad gremial que había permitido que hasta el día de hoy este tipo de casos no se dieran. Es decir, puede ser que yo llegue a ser juzgador o juez en algún momento, o yo quiero entrar a la carrera judicial, entonces había una especie de no tocarse entre abogados y no tocarse mucho menos entre jueces. Esta guerra entre jueces me parece que lo que hace es fortalecer la democracia, fortalecer la independencia judicial, que además en esta semana se ve fortalecida con el dar trámite a los antejuicios en contra de políticos. El elemento de fondo acá yo creo que es que la democracia está sosteniéndose sobre el organismo judicial, que paradójicamente no es electo por mecanismos democráticos. Como ciudadanos elegimos al presidente y a los diputados, que a su vez eligen a los operadores de justicia, fiscal general y jueces. Y es a esos operadores de justicia que son electos en una elección de segundo nivel los que están deteniendo y sosteniendo en este momento la República. Para mí un hecho inédito, y me parece que podemos ganar mucho como República si se continúa esa independencia judicial. Quisiera presentar otro caso rápidamente para que mis compañeros también comenten sobre él. A esta, en cambio, sí le han asignado juzgados contralores de la investigación. Pero, ¿qué sucede con Gisela Reynoso? Prácticamente todos los jueces son amigos de ella y ya va casi por la tercera recusación. 2 recusaciones formales, pero se avisora una tercera. El primer juez que recibió el caso de Gisela Reynoso fue otra vez Marta Sierra de Stalin, y ella se excusó de conocerlo porque dijo: Gisela es mi amiga y por ende no la puedo juzgar. Este es un mecanismo que estipula la ley y es un derecho de los jueces a arguirlo. Luego se le asignó a Silvia Coralia Morales Asensio, que es del juzgado inmediato superior. No es la que está en la fotografía, ella es Silvia de León, pero comparte el mismo nombre, es otra juzgadora. ¿Y qué sucede? Ella también dice: no puedo juzgar a Gisela Reynoso porque tengo amistad con ella. Por el mecanismo de carrusel que usan los juzgados, le va a tocar a Walter Villatoro, supongo, quien también va hacia una excusa. Miren, todo esto tendría que normarse, y estuvo descuidado por mucho tiempo, a través de los procedimientos disciplinarios de la judicatura. No es hasta ahora, desde el 16 de abril, que ese es el gran favor que nos ha dado la señora Valdetti, que se ha puesto los ojos sobre estos procedimientos disciplinarios de la judicatura, que entre otras cosas pretenden controlar la corrupción, pero también servir como de vehículos permanentes para mejorar las rutinas procesales.
tienen la función de velar porque los servidores judiciales se apeguen su comportamiento a la legislación, cumplan los plazos, cumplan los términos, pero que también brinden un servicio de calidad y con calidez a los ciudadanos. En estos casos, ese procedimiento disciplinario es el que tendría que establecer cuántas veces y por qué razones un juez podría excusarse de conocer. Es lógico que en algunos casos se haga por afinidad con el juez, en otros casos se hace para evitar prejuicios y también en otros casos hay que considerarlo es porque los jueces tratan de evitar ser juzgados con la misma vara en el momento en que a ellos se les pudiera encontrar algún caso opaco por ahí. Yo no comparto estos argumentos, pero después les diré por qué. La Corte Suprema de Justicia creo yo que, a ver, en realidad está viviendo un punto de inflexión. Una corte a la que hemos visto desde el principio bajo sospecha por haber sido electa en coalición por el partido líder y el partido UNE, ha actuado en términos generales, lo voy a decir así, de una manera, digamos, bastante respetuosa de las aspiraciones ciudadanas de que se persiga la corrupción y que se lleve adelante, sí, de las formas hasta este momento. Pero la Corte Suprema tendría que ir mucho más allá. Y tendría que lograr que toda esta clase de errores graves y de graves riesgos en los que se coloca la administración de la justicia sean salvados, sean desarticulados como obstáculos y pueda rápidamente cobrarse confianza en ese sistema de justicia. Todos estos jueces que son objeto de sospecha, tendría que encontrarse una manera de distanciarlos de los procedimientos de administración de justicia dentro del marco de la ley. De la ley de carrera judicial y estas leyes que están en discusión. Pero decía que no compartía los argumentos de Carmen parcialmente, comparto muchos de ellos, pero esto no se trata de una cuestión disciplinaria, esto se trata de una acusación de delitos. Voy a decirlo de manera simpática, si yo integrara esa Corte Suprema de Justicia, no soy abogada, no soy jueza, no soy magistrada, pero la Corte Suprema de Justicia está llamada en este momento a crear órganos especializados para juzgar a esos juzgadores acusados de corrupción, así como creó los juzgados de alto impacto, así como creó los juzgados de femicidio, está llamada hoy a crear jueces nuevos que estén completamente limpios, sin antecedentes, que sean capaces de venir y juzgar a estos que están acusados de algo, que le garanticen tanto a las partes acusadas parcialidad y objetividad para ver ciegamente juzgar de lo que son acusados, pero que también nos garanticen a la ciudadanía que van a tener los juicios que todos esperamos. Por eso digo, no es una prueba de sí, es una prueba del Estado. Eso podría ser otra opción, pero siempre la limitación es el dinero, el presupuesto. Y vean ustedes también el abuso que se cometió esta semana y fue denunciado en los medios de comunicación, cómo abogados le adeudan a la Corte 8,5 millones por estar presentando amparos que son absolutamente improcedentes y que se presentan únicamente para obstaculizar o dilatar procesos. Pero Carmen, si hay voluntad, se encuentra el dinero. Si los jueces, si los magistrados salen, por ejemplo, a hacer recortes y a solicitar, por decir algo, una ayuda extraordinaria del Estado, por supuesto un Estado precarísimo, o una ayuda extraordinaria de comunidad internacional, yo estoy seguro que logran instalar esas instancias específicas que está diciendo Claudia para lograr limpiar cuanto antes el organismo el Tribunal de Extradiciones. No crearon un nuevo tribunal, sino convirtieron al Tribunal Quinto en el especialista de extradición. Yo comparto el planteamiento de Claudia, sobre todo porque si estamos depurando el legislativo y estamos depurando el ejecutivo y el legislativo, ¿por qué no hacerlo en el organismo judicial? Sobre todo si hay evidencia suficiente para decir que hay un delito cometido. Don Cristian Castillo, vamos a ir en este momento a presentar el segmento de ganadores y perdedores. Ahí viene la cortinilla y a Cristian le toca nominar primero a sus candidatos a ganador y perdedor. Bueno, yo creo que en esta semana hubo mucha actividad de justicia aplicada a políticos y es hacia esa área y en esa línea la que yo planteo a mis ganadores y perdedores. En primer lugar, como ganador, el general Efraín Ríos Montt, que por fin logra su defensa, evitar que se continúe con el traslado del general hacia el Federico Mora para practicarle una serie de exámenes que permitieran tener una información alterna a la que ya había emitido el INASIF para ver si él estaba en condiciones de poder enfrentar un proceso. Logra la defensa precisamente que esos análisis se practiquen en un centro asistencial privado y no un público. Y mi perdedor de la semana
me parece que más que obvio, Woody Rivera, después de que logra evitar la justicia por una correlación de fuerzas políticas, cuando él estaba saliendo de ser presidente del Congreso de la República y el Partido Patriota estaba en su momento más importante de control político en el Congreso de la República, ahora se retoma el antejuicio contra Woody Rivera, las pruebas han sido contundentes y el momento político por el cual pasamos en este momento hace pensar que Woody Rivera esta vez no se va a poder escapar de la justicia. Bien, me toca a mí. Como ganador, pues don Jimmy Morales, a quien pues sin tener un mayor discurso, ni tener mayor propuesta, ni mucho menos un partido político sólido, ha logrado posicionarse en un segundo lugar, en un empate técnico con doña Sandra Torres en intención de voto. Y como perdedor, doña Sandra Torres, porque aunque haya este empate técnico, la señora sigue estancada en términos de las antipatías o el desagrado que sienten hacia ella muchos guatemaltecos. Voy yo rápidamente con mi ganador y quiero someter a este personaje de una historia que nos ha regalado el Diario Digital esta semana. Se llama Steven Josué Ramos y lo ven ustedes ahí, él está con su traje completo, chaleco, saco y corbata. Y se viste de esa manera para ganar la confianza de sus clientes. ¿Clientes de qué? Vende las tortillas que su mamá día a día tortea para el sustento del hogar. Me parece un gran ganador con muchos sueños y no solo un ganador de esta semana, sino día a día, un guatemalteco ejemplar. Y como perdedor tenía a Woody Rivera, pero voy a hacer una modificación acá. Esos soldados que aparecen en ese video que se viralizó, que patean a esos chicos, me parecen los grandes perdedores de esta semana. No tengo por qué sustentarlo. Creo que todos los que lo vimos sentimos un rechazo hacia la actitud de esos soldados con los jovencitos. Carmen Ortiz la presenta como perdedora de la semana, yo la voy a presentar como ganadora de la semana y les voy a decir por qué. A mí me parece que el hecho de que Sandra Torres se haya atrevido frente a los otros, ¿cuántos? 12 candidatos, a tomar la palabra para decir, señores, aquí sí hay un riesgo para la libertad de expresión. Aquí falta alguien. Y este es el señor que está ausente, que es Manuel Valdizón, y él ha realizado amenazas en contra de medios independientes, en contra de periodistas, en contra de opositores. Señores, ¿a cuánta gente más va a judicializar Manuel Valdizón porque no están a favor de su campaña o de su candidatura? Es que estamos hablando del rector de la universidad, de Edgar Gutiérrez, de la propia Sandra Torres, de periodistas, de una gran cantidad de personas. Me parece que ella en este plano es la ganadora de la semana. Y en términos de perdedor, ¿cómo es posible todavía que Otto Pérez Molina mantenga algún ascendiente sobre los diputados al Congreso de la República? El pasado día miércoles o día martes hizo retirarse a Woody Rivera del Pleno del Congreso para impedir que se aprobara con los 80 votos mínimos el envío de las reformas a la ley electoral hacia la Corte de Constitucionalidad. Señores, un hombre que se ha demostrado que estaba al frente de del gobierno más corrupto que hemos conocido en mucho tiempo, todavía va a tener ascendientes sobre los diputados y termina logrando que se frene algo que es una demanda generalizada de reformas a la ley electoral, aunque yo debo decir que esta reforma no me parece la más apropiada. Ay, yo quiero declarar otra vez perdedor de la semana a Otto Pérez Molina, aunque ya sé que todas las semanas estamos en lo mismo. Pero debo decir algo, que nos habíamos olvidado de él, tan perdedores que ya lo ignorábamos. Había desaparecido de la escena nacional prácticamente. ¿Alguien cambia su voto, señores? Yo le doy mi voto a la ganadora que plantea don Juan Luis. Me parece muy bien cimentado ese argumento. Doy mi voto para Sandra Torres como ganadora de la semana. Yo le doy mi voto a Steven Ramos. Aquí tenemos un empate como ganador de la semana, pero lo hemos tenido en otras ocasiones. Muy bien, tenemos dos ganadores entonces. A Steven Ramos. Me sumo yo a Juan al de Otto Pérez Molina. También yo me sumo al de Juan Luis. Recordemos a Otto Pérez Molina en esta mesa como esa es la democracia. Hoy fue mi día de suerte. Votaron conmigo. No es habitual, pero es que hoy no está Pedro Trujillo. Ya sabe usted. Gracias por acompañarnos. Que tenga un feliz fin de semana y por favor recuerde que el próximo domingo tiene una cita a las 8:45 y tiene una cita también a las 10 p.m. con Destino 2016. Que descanse.